revisar, deben ponerle coto a esta situación, mientras que quienes están en pro de este tipo de acciones militares señalaban, no, bueno, lo que pasa es que esos protocolos son obsoletos, son anticuados y más bien Trump está dando un paso en la revisión de todo esto para cómo deben entenderse las naciones o cómo deben resolverse los problemas en las naciones. ¿Qué lectura haces también de estas opiniones con respecto a la actuación del Consejo de Seguridad? Mira, si la Iglesia ha entendido que tiene que reformular sus estatutos y sus formas de accionar para poder sobrevivir a la evolución natural de un mundo complejo y cada día más globalizado, ¿cómo no lo van a hacer los organismos multilaterales? Hoy, como bien te dije, si Nicolás Maduro no es liberado en los próximos días por la presión internacional, entonces podemos decir que murió el derecho internacional, que murió el multilateralismo, y entonces estos organismos tienen que pasar a hacer un proceso de autorrevisión si no quieren terminar de fallecer. Porque, insisto, ¿de qué nos sirve Naciones Unidas si hay un genocidio en Gaza y no se ha podido detener? ¿De qué nos sirve Naciones Unidas si aquí entraron a este país personas entre civiles y militares, se llevan secuestrada a la pareja presidencial y no hay nadie que los detenga? Bien, también está disponible el canal de Telegram @primerapagina.gb para que nuestros televidentes puedan ir escribiendo sus consultas, preguntas, comentarios, inquietudes. Y una de las primeras cosas que se preguntan los televidentes es con respecto a la ausencia temporal del primer mandatario nacional y no definitiva, y cómo se ha procedido en el marco legal venezolano para ahora el nombramiento, ya juramentada la vicepresidenta, como presidente encargado, Delcy Rodríguez. ¿Cuál es este escenario para explicarlo un poco a nuestros televidentes? Bueno, lo primero que le tengo que explicar a esa oposición apátrida, cipaya, que celebraba en Miami, en las calles de Miami, la caída de Nicolás Maduro, déjenme darle una mala noticia. El chavismo sigue siendo gobierno y ahora en cabeza de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que asume de forma temporal la vacancia del presidente. ¿Por qué de forma temporal y no se da una ausencia absoluta? Porque el presidente ha sido secuestrado. Y en nuestra Constitución, cuando buscas el artículo que habla de la vacancia absoluta, no incluye por ninguna parte el secuestro del presidente. Te habla de que la vacancia absoluta tú la puedes decretar en caso de que el presidente fallece, renuncie, lo impida muerte, enfermedad, renuncia, pero por ningún lado dice que se puede decretar la vacancia absoluta porque secuestraron al presidente. Como para nosotros el presidente Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, solo que hoy está en una condición de rehén y de secuestro, entonces no puedes decretar la falta absoluta, declaras la falta temporal, porque nosotros vamos a seguir luchando. Y cuando te digo nosotros, no, yo no desde el gobierno, pues yo no pertenezco al gobierno, yo como venezolana, porque aunque a mí no me caiga Nicolás Maduro, yo tengo que defender el derecho de nuestro país de que aquí más nunca entren unos helicópteros, ni gringos, ni rusos, ni chinos, ni de ninguna nacionalidad, a llenar los cielos, a alumbrar los cielos aquí con misiles para llevarse a cualquier presidente, sea chavista o no chavista. Entonces yo como ciudadana me pongo al frente de esa lucha porque Nicolás Maduro retorne. Entonces, como Nicolás Maduro lo que está es secuestrado y en una situación de rehén, la falta es temporal, no es absoluta. Por eso asume la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien además le entrego todo mi voto de confianza. Porque es importante también que la gente entienda por qué es Delcy Rodríguez, porque entonces empiezan las teorías de la confabulación, de la traición, de la cosa. No, primero por orden legal y constitucional le corresponde a la vicepresidenta de la República asumir la vacancia temporal, la falta temporal del presidente de la República. Pero además es una mujer que ha demostrado, ayudó a levantar, porque claro, el gobierno de Venezuela, el gobierno chavista, es un gobierno colegiado. Ahí no se toman las decisiones solos, se toman normalmente en una mesa donde está el presidente, la primera combatiente, el ministro Diosdado, la vicepresidenta, la asamblea. Pero Delcy era la responsable principal de la política petrolera y es una mujer que levantó la industria petrolera en medio de sanciones y rescató la industria petrolera en medio de sanciones. Es una mujer que ha estado al frente de la tarea de levantar el milagro económico en Venezuela. Entonces es una mujer que tiene cualidades, porque no nada más es que la ponen porque es la vicepresidenta,
ella hoy tiene todas las cualidades para asumir esta tarea en un periodo tan complejo, porque lo que le toca no es fácil. Te consulto, Indira, ¿el gobierno de Estados Unidos reconoce o no reconoce a este gobierno como legítimo? Porque se ha transitado por diferentes escenarios donde ha habido desconocimiento de la figura, no ha habido entendimiento, también otras figuras de la oposición han tenido protagonismo, pero en este momento una de las primeras reacciones de los ciudadanos era un estado de confusión. Bueno, ¿reconocen o no reconocen este gobierno? Porque bueno, ha habido desconocimiento en otros momentos, pero la figura de la vicepresidenta fue la primera que en ese momento dijo, bueno, hay entendimiento, hay comunicación, es la vicepresidenta designada por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Entonces, ha generado también ese desconcierto. ¿Hay o no hay reconocimiento o en qué escenario se da? Hay total reconocimiento desde el primer momento en que Donald Trump, lo que pasa es que tenemos que recordar que la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela ha sido un pasticho, una mezcla de contradicciones, donde un día sí, un día no, como bien lo acabas de decir. Pero desde el momento en que Donald Trump ya envía a Richard Grenell hace un año ya, que fue en los primeros días de enero cuando Donald Trump asume, ya le estaba reconociendo a Nicolás Maduro como presidente. Pero si quieres un hecho más reciente, cuando Donald Trump llama a Nicolás Maduro, le dijo 3 veces en esa llamada Mr. President. O sea, Donald Trump cuando llamó a Maduro, no lo llamó diciéndole, mira, vale, tú, el ilegítimo. No, lo reconocía como presidente. Pero además, claro que hay que reconocimiento. Y tú sabes qué es lo que está reconociendo en este momento Estados Unidos y por eso la gran victoria del chavismo. Lo primero que reconoció Donald Trump y Marco Rubio, con su cara desencajada, porque a él no le gusta esta idea, pero lo primero que reconocieron es que este país, el único que lo puede gobernar es el chavismo. Y por eso es que, a pesar de que se llevan secuestrado Nicolás Maduro, reconocen y aceptan la juramentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reconocen y aceptan la continuidad del chavismo en el poder y decapitan, acaban con María Machado y con esa oposición apátrida y extremista, cuando él dice, ella es muy chévere, muy linda, muy todo, pero ella no tiene capacidad para gobernar ese país. ¿Por qué Donald Trump hace esto y por qué el reconocimiento está allí? Primero, porque Donald Trump quiere el petróleo de Venezuela, pero él quiere petróleo con gobernabilidad. Y María Corina Machado, que se cansó de ofrecerle el petróleo en bandeja de plata, no le ofrece la gobernabilidad. Le ofrece entregarle todo, porque además ella le dijo, te entrego todo, hasta mi ropa interior te entrego. Pero no le garantiza la gobernabilidad. Y eso es lo que hoy está reconociendo Donald Trump. Está reconociendo que los únicos que pueden gobernar este país es el chavismo. Tanto así que vamos a un punto importante del análisis. Cuando ellos se llevan a Nicolás Maduro secuestrado, ellos pensaban que a la hora íbamos a tener un golpe de Estado. Y que el golpe de Estado y que los militares molestos iban a terminar de acabar con el gobierno chavista. Es decir, que podía haber un golpe de Estado para llevarse a Diosdado, para llevarse a Delcy, para llevarse a Jorge, para acabar con el sistema chavista. Cuando ellos se dan cuenta que el golpe de Estado no ocurre y que más bien el país, a pesar del secuestro del presidente, se mantenía todavía estable, ahí fue cuando dijeron, mira, nosotros tenemos que reconocer a esta señora, tenemos que reconocer al chavismo como gobierno y empezar a entendernos con ellos si es lo que queremos es el petróleo. Que lo vamos a hacer bajo chantaje ahora y bajo cohesión. Sí, pero no te creas que le va a ser muy fácil a Trump, porque no te creas, ni Delcy es una tonta, ni Diosdado es un tonto, ni Padrino López es un tonto, ni Jorge es un tonto, ni el alto mando político que todavía queda ahí son tontos, ni le van a entregar el país en bandeja de plata a los Estados Unidos. Te refieres en este momento a las figuras de poder en el país, pero también hay una actuación opositora, una oposición que no estaba apoyando esta intervención, una oposición que ha ido por rutas electorales, que tiene una nueva representación en la Asamblea, que está dentro de otros espacios de representación acá en Venezuela. Debemos conocer cómo queda precisamente el chavismo, cómo queda la oposición y cómo queda dibujado también el alto mando militar, más allá de todas las comunicaciones y todo lo que ha habido oficialmente, la postura oficial, por supuesto, de la Fuerza Armada Nacional, sino tu lectura de cómo ves ese escenario o ese ánimo interno dentro de los uniformes en Venezuela. También ustedes pueden participar, estaremos a la vuelta.